Ya estamos en línea con José Briceño. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, primo, y por tu intermedio un bonito, un hermoso 28 y 29 de julio, unas bonitas fiestas patrias a ti, a nuestro equipo técnico y a quienes nos regalan con su audiencia aquí a Rayo del Sur. Regálame un par de minutos, por favor. Quiero leer algo o en todo caso recordar para la gente que esté en la sintonía lo siguiente. O sea, el trabajo que de alguna u otra manera ha venido realizando José Briceño, colaborador de esta radio. Él es un periodista de investigación. Quiero recordarles que estuvo más de 6 meses abrumado, perseguido, digamos, por la justicia, lamentablemente por un ministerio público politizado, porque él fue el primero en descubrir nada menos que la compra del famoso terreno en Asia de la fiscal Marita Barreto. José, amigos oyentes, en Radio del Sur y Café con Leche practicamos un periodismo serio y de cara a la verdad, solidario con aquellos que son abusados por diferentes tipos de poder y sobre todo respetuoso de los cánones que obligan éticamente al ejercicio del periodismo. José Briceño, quien es colaborador de este medio de comunicación, expuso en este programa de investigaciones periodísticas muy bien elaboradas y sobre todo acertadas la presencia de Odebrecht, Graña y Montero, Camargo y Correa, entre otras, en las obras de ingeniería civil en la nueva refinería de Talara, el multimillonario e inútil gasto en el cambio del logotipo de Petroperú, denuncias por corrupción en la Corte de Cañete y eso por tráfico de tierras. Recordemos que su esfuerzo valió la destitución de 2 jueces y 2 fiscales de allá, en Cañete. También el extraño contrato firmado por CEMAE, Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército del Perú, con una ilegal empresa panameña, ello para arreglar helicópteros, lo que le valió la separación al cargo del general Aldo Domínguez. La historia de don Dan Máximo Hurtado, un peruano de la tercera edad, residente en Yurimaguas, a quien de manera delincuencial Irsa Norte le quería arrebatar de su propiedad. Ese consorcio está formado nada más que por Graña y Montero, Camargo y Correa y Odebrecht. En ese proceso judicial se le ganó a esas corruptas empresas. Y también la historia de los 17.000 soles que la comunidad chahualquina juntó en Lima para la reparación de la iglesia San Francisco en Aymaraes, los que Dina Boluarte se apropió y no quiso devolver. Acá en Radio del Sur exhibimos pruebas, el voucher del depósito bancario y un testimonio contundente. Recuerdo que a los 2 meses que dimos a conocer esa historia, la revista Hildebrand en su 13 la replicó y una desubicada entonces periodista del diario El Comercio intentó vender como suya en una entrevista en Canal N. Amigos, esos entre otros muchos trabajos que no voy a mencionar, como el último, que por ejemplo su sola intervención nada más, bastó que él figurara y se ha evitado una desgracia en Puno y Arequipa con una familia, gracias a Dios. Así que eso lo comentaremos después, pero para que vean que aquí las cosas se hacen de corazón, con cariño, además con profesionalismo. Perdonen si de repente me equivoco al hablar, pero este locutor viene de un problema, de un derrame cerebral que le dio, y bueno, algo me quedó. Yo agradezco a Dios que estoy bien de salud, digo bien porque si el trabarme un poquito no significa preocupación ya, esto ya es algo mínimo frente a todo lo que me ha pasado. Así que, José Briceño, gracias por estar siempre con nosotros, gracias por esa valentía, por ese trabajo desinteresado y que por supuesto lleva mucho corazón en favor de los más necesitados. Gracias, José, por estar con Radio del Sur. Gracias a ti, primo, a nuestro equipo técnico por brindarme la oportunidad de poder exponer el periodismo que sé hacer, la única forma que sé hacer periodismo de manera directa, frontal y solidaria. Recordemos eh, el lema de Radio del Sur, una radio con responsabilidad social. Y acá la practicamos. Aquí nosotros levantamos la voz por aquellos que no pueden levantarla. Muchas veces lo hemos hecho. Que nos hemos ganado problemas, primo. Pero ahí vamos, seguimos nosotros en la lucha y seguimos nosotros siendo solidarios y sobre todo prendiendo las luces desde la perspectiva de este periodista sobre conductas funcionales de personajes públicos. Así a ellos no les guste, así ellos amenacen, así ellos instrumentalicen.
usen a la Administración de Justicia como su chacra para perseguir a aquellos que osan revelar, poner sobre la mesa, exponer las cochinadas, las trapacerías que cometen, Increíble, ¿no? ¿no? Sí, pues. Sí, primo. Muy bien. Eh, Ahora tenemos una noticia que tú has preparado, o en todo caso has hecho un trabajo de investigación y has llamado a la gente a tomar atención para que hoy te sigan más que nunca. Así es, primo. Permíteme ya empezar con ese concepto, empezar con el trabajo que hemos preparado para esta mañana de martes. El pasado martes dimos a conocer acá en Radio del Sur una historia más sobre cómo se instrumentaliza el Ministerio Público para perseguir cómo desde la Fiscalía, en ese momento bajo el mando de Marita Barreto, se construyó un relato, un monstruoso muñeco, para acercar y encarcelar al ciudadano Andy Sánchez Sánchez. Ese día, la semana pasada, expusimos un nuevo relato sobre el siniestro método EFICOC. Nos referimos, y con pruebas, a la hipótesis fiscal, la cual se basó en archivos Excel escandalosamente contradictorios entre sí y la existencia de dos cheques y dos cobros bancarios, insisto, no acreditados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Recordemos, por favor, esos archivos Excel no pueden contrastarse, ya que Barreto olvidó incautar un disco duro extraíble en su extraño viaje a Nueva York. Además, se sospecha la pérdida de 9 USBs en el proceso al clan Orellana. No lo digo yo como periodista. El Ministerio Público, ante un pedido legal de metadata efectuado por otro perseguido por el método EFICOC, respondió mediante una resolución que no cuentan con esos archivos digitales. Quiero empezar propiamente mi intervención de hoy con un añadido a lo dicho el martes pasado. El sustento fiscal para pedir la detención de Andy Sánchez fue con dos cheques bancarios, el primero del BBVA Continental para el supuesto desalojo en el caso Mónaco y el otro emitido por el Banco Interbank por el también desalojo en el caso Shell Miraflores. El del Continental, con número 39, de fecha 25 de marzo del 2013, por $7,750, fue en realidad para la construcción de un cerco perimétrico, según lo exhibimos en el primer cuadro Excel ofrecido, cuadro usado por la propia Fiscalía como medio probatorio. Y existe después un increíble recibo del 10 de abril del 2013 por $7,751. O sea, se subió $1 más. Esa dualidad, esa increíble dualidad, ¿no? Fue validada por el Ministerio Público, fue validada por el EFICOC. No les interesó que se había cambiado, que se había alterado el monto. Valió, valió ese cambio para acercar y perseguir a Andy Sánchez. Pero según un informe, me refiero a ese cheque, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Sánchez solo cobra el cheque emitido por el Continental, es decir, por $37,000 con número 31. Estamos ya hablando de un documento oficial que se tira abajo la hipótesis fiscal. Explicamos. Según la UIF, Sánchez solo cobró un cheque, el del Continental, por $37,000, mas no cobró el del Interbank y otro cheque que argumentó Marita Barreto que existía. No aparece en ese informe oficial de esa unidad oficial del Estado peruano que haya cobrado el cheque del Interbank por $28,000, ni tampoco el número 39 por $7,750. Un detalle muy curioso e importante. En el cuadro Excel se observa el pago de los $37,000 hecho a Sánchez por la empresa ABC Group y el concepto en ese cuadro Excel está en blanco. No se especifica o consigna el por qué se pagó. No existe inscrito el motivo del pago. Si fue para hacer un trabajo de ingeniería civil, si fue por una compraventa, si fue por un alquiler u otro motivo. No está. Y todos quienes acá conocen o manejan conceptos de administración, manejan administración, llevan sus negocios y todo ello, saben que si llevan un archivo digital de pagos efectuados a proveedores o a trabajadores al momento de emitir, ¿no? Al momento de
de inscribir ese pago, el pago de esa obligación en un registro, se tiene que consignar el motivo, por qué y para qué se paga. Más aún, cuando es una cifra de 37.000 dólares, en ese archivo Excel que exhibimos acá en Rayo del Sur la semana pasada, ese concepto está vacío. Pero aún así Marita Barreto validó ello como prueba. Según testimonio que recogimos de Sánchez, Julia Rieta, que también es parte de ese proceso legal, le manifestó que en el Excel original sí aparece consignado el concepto por el pago que le hicieron, el que fue por la construcción de un cerco perimétrico y remoción de tierras en un terreno denominado La Concordia, ubicado en el kilómetro 17 y medio de la Panamericana Sur. Además, ella luego declara eso, lo del pago por esa obra, ante el mismo Ministerio Público. Es una declaración oficial de Julia Reta ante el Ministerio Público. Obra en actas del Ministerio Público. Lo dijo ante los fiscales, que ese pago fue por una obra, no fue por desalojos. Pero ello para el Ministerio Público no valió. ¿Y por qué no valió? Porque con esa declaración Julia Reta se tiraba bajo la hipótesis fiscal, destrozaba el muñeco que la Fiscalía había armado contra Andy Sánchez Sánchez, desbaratando así la hipótesis fiscal con la cual se encarceló a ese empresario. Él fue privado de su libertad por 2 años y 7 meses gracias a pagos distintos a lo que señala el Excel de la Fiscalía y con 2 cheques que jamás cobró. Asimismo, Sánchez me mencionó que Arrieta, al visitarlo por última vez en el penal, le dijo que Barreto la presionó para que le entregara 7 USBs. Y de eso vamos a hablar más adelante. Hasta ahí, amigos, el añadido que queríamos hacer a la primera parte de esta historia, la que comenzamos a contar el martes pasado. Ahora sí, vamos al punto central que hemos preparado para ustedes esta mañana. En el testimonio que Andy Sánchez Sánchez me ofreció, manifestó que Marita Barreto fue a presionar a la mamá de sus hijos y a sus hijos en ese momento menores de edad, para que lo convenzan, se acoja a ser colaborador eficaz. Eso a cambio de no quitarles la fábrica de muebles que tenían y el terreno ubicado en el jirón Aguarico Breña, donde funcionaba la citada fábrica, fuente de ingreso y sostén económico de esa familia. Para eso ella y los entonces menores de edad visitaron a Sánchez en el penal, para lograr que éste se acoja a esa figura legal, aceptando Sánchez esa propuesta y habiéndose acogido por pedido de sus hijos. Insisto, según la declaración que Sánchez me dio y recibí como periodista, se le extendió un documento para que firme, un acta, y al leer descubrió que en ella se estaba tratando de inculpar a personas que no tenían que ver en su historia, que no tenían que ver en su investigación, a gente inocente. Querían que Sánchez se canjee, que le reviente, que le malore la vida a gente inocente. Quería que con su firma legalizara el muñeco que se estaba armando en el EFICO contra otras personas, lo cual inmediatamente él rechazó, motivo por el cual la Fiscalía, de manera cobarde, despoja a su familia de su propiedad y fábrica, la que estaba ubicada en el jirón Aguarico en Breña, sostén económico de esa familia y de esos menores de edad. Al no aceptar esa propuesta, no solo, ojo a esto, se procedió a arrebatarles la propiedad. También a Sánchez le retiraron la condición de colaborador eficaz. El pasado viernes, Contracorrientes y Milagros Leiva, entrevista de la cadena Willax Televisión, tuvieron que acudir a declarar por cerca de 5 horas ante un juzgado de familia. Ello ante la denuncia formulada contra ellos por la fiscal Marita Barreto. En su argumento señala esa fiscal que está siendo acosada por esos periodistas. Ojo a un detalle, ¿eh? Entre esos, entre comillas, supuestos acosadores hay mujeres. Barreto, en su afán de silenciar a la prensa crítica a ella y al método EFICOC, consigue que un juzgado cuya función elemental es atender procesos sobre mujeres atacadas, mujeres que claman por urgente y desesperado apoyo legal. Explico mejor.
ante el ataque machista de esposos y parejas, ante el peligro de muerte que ello podía representar, se vea su denuncia contra esos periodistas que solo cumplen con su función de informar sobre sus conductas funcionales. Entonces, estamos ante una Marita, según ella, acosada y perseguida, vulnerada como mujer. Pero reza el viejo refrán, primo amigos, el demonio está en los detalles. Pero, y el acoso y persecución que hizo usted y el Ministerio Público contra la madre de los hijos de Andy Sánchez y los hijos de ambos cuando eran menores de edad, señora fiscal? ¿Acaso esa persecución, según el testimonio que como periodista recogí de Andy Sánchez, no es un ilícito penal, señora fiscal Marita Barreto? ¿No es un ilícito penal, señores fiscal, que acompañaron a Marita Barreto en ese ataque? Por un lado, Marita Barreto se proclama perseguida, acosada, vulnerada, pero por otro lado persigue, acosa, vulnera, sin ningún escrúpulo a menores de edad, sin ningún escrúpulo a una madre de familia, sin ningún escrúpulo, queriendo canjear la condicionalidad de colaborador eficaz de Sánchez con no tocar la propiedad de esa familia, la cual ya al final se arrebató, condenándolos al hambre, condenándolos a la miseria. Y esa persecución, señora Barreto, ¿no es inmoral? ¿No es ilegal? Primo, contigo. Escuchando, José. Quiero Sí. contigo, primo. Yo lo que estoy escuchando acá, José, y perdona que no haya intervenido inmediatamente, es lo siguiente. Realmente, ¿qué tal maldad? ¿Qué tal manera de preparar las cosas? ¿Qué tal manera de utilizar la fiscalía para sus asuntos personales o para tratar de cambiar la verdad? O sea, realmente esto es un abuso total. Yo la imaginaba mala, pero con esto se está comprobando una maldad sin medida, sin cuartel. Quiero refrendar un concepto, primo. Todo esto que acabamos de contar, de relatar, está basado en el testimonio directo que como periodista recogí de Andy Sánchez Sánchez, el cual me autorizó a contar esta historia, el cual en dos reuniones que hemos sostenido, en la cual, insisto, como periodista, tomé nota, apunté, escribí el relato de él, pregunté, repregunté, reformulé, ¿no? Tomé conocimiento de esta historia de terror, de este abuso general, ¿no? Una historia más de cómo se instrumentaliza, se usa el Ministerio Público, malos fiscales usan el Ministerio Público mediante el método de FICOP para perseguir. Quiero aclarar un punto acá, amigos. Nosotros no estamos en contra que se investigue. Ojo al detalle. Esta es una historia dentro del relato de la investigación al clan Orellana. Conocemos de más la historia. Quiero aclarar que con esto nosotros no nos estamos oponiendo a la investigación. Por el contrario, nosotros queremos que se investigue y se investigue a fondo y caiga, quien deba caer. Pero que no se ejecute persecuciones de este tipo. Pregunto, ¿cuántas cabezas del clan Orellana están detenidos, señora fiscal Marita Barreto? Me parece que hasta el momento solo los mandos medios están con la vida arruinada. Y muchos de ellos están denunciando, están empezando a denunciar, señora fiscal, cómo se les ha armado muñecos, cómo el método de FICOC ha servido para perseguir y sirve para perseguir. Permíteme irme un poco más allá, primo. Aquí hemos dado a conocer, amigos, acerca de la pérdida de de 9 USBs en la investigación al clan Orellana y cómo uno de los afectados pidió hacer la metadata. O sea, ustedes tienen su hipótesis, su información, yo tengo la mía, quiero contrastar la información que yo tengo con la de ustedes. Ojo, hay actas de entrega de esos USBs, actas del Ministerio Público, documentos con carácter oficial. Cuando esta persona pidió hacer la metadata, se le respondió que no se podía porque no contaban con esos archivos digitales. ¿Qué pasó? ¿Se perdieron? ¿Se hicieron humo? ¿Se traspapelaron? Señores del Ministerio Público, ¿dónde están esas USBs? Ustedes tienen que exhibir esas USBs. ¿O acaso no pueden hacerlo? Porque en realidad
Si se hace la metadata, se va a contrastar que todos ¿Le esos pusiste cuadros agua? Excel No. fueron alterados, modificados, mutilados o hechos con posterioridad a la intervención del clan Orellana. Además, lo del tema de ese disco duro extraíble que la fiscal Marita Barreto no pidió, no recogió, no tomó en su extraño viaje a Nueva York. Ahí había información sensible del clan Orellana. Recordemos que en su declaración Patricia Rojas mencionó que la fiscal le había pedido que le dé información acerca de las propiedades del clan. ¿Por qué, señora fiscal? ¿Por qué el interés en propiedades, señora fiscal Marita Barreto? ¿Cuál es el juego acá? Resumo, permíteme resumir, primo. Permítanme resumir, amigos. Adelante, adelante, Ah, José. José, ah, y también hay que tomar en cuenta el cambio de actitud de parte de Patricia, ¿no? O sea, antes era una persona que buscaba la colaboración eficaz y de pronto ahora es la gran abogada que incluso se da el lujo de desperdiciar y tratar mal a los periodistas. sí, eso lo vimos en un informe que expuso el programa Contracorrientes con la valiente Maricielo del Castillo que la buscó, la encontró Joven y en promesa. plena calle quiso arrebatarle algunas declaraciones. Sobre ella, primo, la fiscal en ese viaje renunció a su trabajo de fiscal, no interrogó a Patricia Rojas en la declaración, en el video que se expuso, tanto en Contracorriente como aquí en Rayo del Sur. Ella declara que solamente fueron 2 días que tuvo contacto con la fiscal y ella fue autorizada a viajar 6 y se le pagó un montón de dinero. Hay una resolución del Ministerio Público, ¿no? Publicada en las normas legales del Diario del Peruano, las cuales se mostró. De 6 días solo trabajó 2. Le hizo el trabajo a la fiscal y solo bastó 200 hojas para obtener la condición de colaborador eficaz. 200 hojas. Nada más. Increíble. Resumo. Permítanme empezar a resumir. A Andy Sánchez, Marita Barreto lo persiguió y encarceló gracias a archivos Excel adulterados y cheques que, según una resolución emitida por la Unidad de Investigación Financiera, no existen. Acabamos de exponer el testimonio que como periodista recogí de él, en el que nos contó cómo esa fiscal atacó a la madre de sus hijos y a sus hijos entonces menores de edad para que lo convenzan, se acoja a la colaboración eficaz y no quitarle su fábrica de muebles en Breña. Explicamos cómo, según ese testimonio, esa fiscal quiso que firme un acta inculpando a personas que no tenían participación en la investigación que se le abrió, a lo que Sánchez se negó y en venganza se le retiró la condición de colaborador eficaz y se despojó a su familia de su propiedad. Esto es gravísimo, primo. Ese ataque a esa familia, a esa madre de familia, en ese momento vulnerable, porque su pareja estaba detenida, esa familia estaba viviendo una tragedia, el ataque a esa madre vulnerable en ese momento y a esos menores de edad es algo sin nombre, es algo ilegal, es algo inmoral y es una continua y constante ese tipo de ataques. Ese tipo de presiones por parte de ciertos fiscales amparados en el método EFICOC para tratar de resolver casos, para tratar de sacar adelante casos. Vuelvo a insistir, no estamos en contra de las investigaciones, no estamos en contra que se investiguen ciertos casos, determinados casos, como el del clan Orellana, pero que se haga con arreglo a ley y que pague quien tenga que pagar. Si se tiene que detener a alguien, que se detenga, pero con arreglo a ley. No con pruebas falsas, no con pruebas adulteradas, no presionando a las partes, no presionando a los testigos. ¿Qué te parece, primo? Increíble. Realmente un accionar inhumano, un accionar que no se esperaba y que luego al final de cuentas, imagínate las cosas que pueden haber pasado, ¿no? Dios quiera que esto se divulgue, en todo caso se dé a conocer más públicamente y que de alguna u otra manera podamos ver la verdad, que podamos ver fiscales que realmente buscan la justicia o denuncian los delitos, pero no como en este caso arman cosas para empeorar la situación de gente muy inocente y que realmente es increíble que se dé en nuestro país hoy más que nunca. Y no nos olvidemos que no solamente están ahí, ¿en cuántos casos más? ¿Cuánta gente más se querrá hoy decir, hoy quiero hablar, quiero decir esto o lo otro, esto me pasó a mí?
¿Por qué no se sabe lo mío? ¿Te das cuenta? O sea, gracias a Dios han encontrado eco en ti, pero ¿cuántos más quisieran denunciar cosas y no lo pueden hacer? Esta historia recién empieza, amigos. Nosotros seguimos escuchando relatos. Nosotros seguimos tomando notas, apuntes, escribiendo acerca de historias de persecución, de falsificación de documentos, de presión a testigos, de presión a familias. Nosotros seguimos en ese camino, en ese trabajo, primo. Nosotros no cerramos esta historia acá. Este es el principio de de un relato más dentro de la gran historia del mal manejo del Ministerio Público, de cómo se usa, cómo se utiliza, cómo se ha venido utilizando al EFICOC para perseguir, y cómo esos métodos siguen subsistiendo, cómo esos métodos siguen ahí y se siguen aplicando. Ahí tenemos lo que sucede con los periodistas de la cadena Willax, los periodistas de Contracorriente y los periodistas de Milagros Leiva. Ahí tenemos el claro ejemplo de cómo se usa el poder, cómo se usa un juzgado de familia para intentar callar el trabajo periodístico de esos colegas, cómo se intenta silenciar los trabajos de investigación sobre Marita Barreto, insisto, utilizando a un juzgado de familia. Nosotros vamos a estar atentos acá a lo que resolucione ese juez, ¿no? Vamos a estar atentos a las jugadas legales desde el Ministerio Público, ¿no? Y permíteme incluirte, primo, ¿no? Nosotros nos solidarizamos con ellos y como menciono, vamos a estar atentos. Claro, Antes de ir, es el único canal que está dime. ahora en una actuación así de saber la verdad, de denunciar, por eso es que los persiguen. Pero en realidad es injusto lo que Así están es, haciendo con ellos. así es. Primo, antes de irme quiero dejar unas preguntas flotando. Doctora Barreto, ¿es cierto que usted solicitó indebidamente la incautación de la propiedad denominada Arenas de Lima, la plaza de toros que era contigua al estadio del Club Alianza Lima, sabiendo usted que era de propiedad de los hermanos Paredes? ¿Es cierto, doctora Barreto, que la Sala Nacional de la Corte Superior de Lima le enmendó la plana y dejó sin efecto esa medida? ¿Qué pasó, señora fiscal? Cuéntenos. Quiero dejar flotando esas preguntas ahí, primo. Esa es Está otra historia que hemos encontrado. increíble. Cuántas cosas más. Y ojo, falta todavía que hables un poco sobre Sumapacha. Ahí está el socio bueno, socio no, sino el gran amigo de Sarita, ¿no? La fiscal. No, quien parece que tiene un medio de comunicación propio, ¿no? Para lo que es prensa, propaganda, difusión, ¿no? Harvey Colchado, quien continuamente es aupado por un diario, por un periódico que tiene sus oficinas principales en en el Jirón Camaná, a un par de cuadras de la Plaza de Armas. Ustedes Así me es, entienden a qué así medio de es. comunicación me defiendo, ¿no? Y no Cómo solo se le eso, destrozó la vida, cómo se le destrozó la vida a gente inocente en Sumacpacha. Y nuevamente el tema tráfico de tierras. claro, Hagamos una suma, primo. Sumacpacha, ¿no? Se construyó un muñeco, una investigación policial por por parte del equipo de Harvey Colchado, ¿no? Una investigación se lanzó así abiertamente, una serie de acusaciones, las cuales fueron tomadas pronta y ágilmente por el Ministerio Público, las cuales después se cayeron por inverosímiles, por increíbles. claro, y en ese caso hubo gente muy importante de por medio, no se Valoró la olvide. vida de Diosdado Navarro y su familia. Así es, Acá el tema es tráfico de tierras. Luego pasamos al tema de la relación de Marita Barreto Goray, exacto. con Sada Goray, y el tema, la relación de Marita Barreto con Sada Goray, el cual también es tráfico de tierras. Recordemos la relación de Sada Goray con un gigantesco terreno en Chilca. A Sada Goray la emplazaron legalmente, a Sada Goray la detuvieron, pero a los supuestos compradores de buena fe nadie los tocó. Qué extraño, Así ¿no? es. Y ahora el tema del pedido de Marita Barreto a Patricia Rojas. Hazme una relación con los terrenos del clan Orellana. Qué curioso, ¿no? Siempre el concepto tierras, terrenos, propiedades de por medio.
¿no? Y no nos Dejamos olvidemos, también ese concepto ahí flotando. claro, y no nos olvidemos que en el caso de Sumapacha hay un esposo de una persona que tiene un alto cargo en el Poder Judicial y que resulta que estuvo también de abogado. Y no nos olvidemos que también estuvo una ex ministra dueña de una notaría. La cual validó la existencia de un edificio Exacto, que no existe, que nunca exacto. fue construido, ¿no? Así Que es, validó dos actas, ¿no? así es. Del grupo que atacó a Sumapacha validó dos actas, dos sesiones de ese mismo grupo, el mismo día, la misma noche, con los mismos participantes en dos sectores diferentes de Lima, muy lejanos de Lima, que validó y dio fe con sello y firma de ello. Increíble. Y qué raro que esté la misma gente de por medio, ¿no? Y en Y varios siempre la, lugares. y siempre la misma gente de por medio, Así ¿no? es, increíble. Siempre, el interés por tierras. José, Así es, como primo. siempre, felicitaciones por tu trabajo, cuídate mucho y seguimos para adelante, ¿de acuerdo? Seguimos para adelante, primo. Yo quiero, antes de pasar a retirarme, nuevamente mi solidaridad con los periodistas de la cadena Willax, de los programas Contracorriente, Milagros Leiva Entrevista por esta insana, infame persecución, esta enfermiza Abusiva. persecución que se ha montado abusiva desde el Ministerio Público contra ellos. Y también, antes de irme, unas bonitas fiestas patrias a ustedes, amigos, a ti, primo, a Jimena, a nuestro equipo técnico, y quiero dejarles una pequeña idea. A ver, si montoneros, si pardos, llaneros, guasos, pamperos, morochucos no hubieran luchado y no hubieran muerto, nosotros no hubiéramos podido decir somos libres. Muy bien, qué bueno, muy bien. Muchas gracias, José. Abrazo grande para ti. Éxitos, Abrazos, felices fiestas, ¿ok? Gracias. Y cómo te gracias. envidio a la vecina que tienes tú en tu casa, Mamá, Mamá Vicky. ma, mamá Vicky, me voy a dar un salto para allá al mediodía, primo, vale la Oiga, pena, es 29 de ay. julio. A ver qué exquisitez ha preparado hoy día mamá Vicky. Yo acá estoy con mi rico, mi atuncito, mi cebollita y mi limón. ¿Qué te parece? Mis Es galletitas. delicioso también, ¿Ahí o primo, con no? un Chévere. pancito francés y Y un, café o con y un galletita de soda. cafecito, un cafecito pasado. Muy bien, chévere. Gracias, cuídate. Bendiciones. Abrazo, bendición. Pero este locutor viene de un problema, de un derrame cerebral que le dio. Y bueno, algo me quedó. Yo agradezco a Dios que estoy bien de salud. Digo bien porque si el trabarme un poquito no significa preocupación ya. Esto ya es algo mínimo frente a todo lo que me ha pasado. Así que, José Briceño, gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por esa valentía, por ese trabajo desinteresado y que por supuesto lleva mucho corazón en favor de los más necesitados. Gracias, José, por estar con Radio del Sur. Gracias a ti, primo, a nuestro equipo técnico por brindarme la oportunidad de poder exponer el periodismo que sé hacer, la única forma que sé hacer periodismo de manera directa, frontal y solidaria. Recordemos eh, el lema de Radio del Sur, una radio con responsabilidad social. Y acá la practicamos. Aquí nosotros levantamos la voz por aquellos que no pueden levantarla. Muchas veces lo hemos hecho. Que nos hemos ganado problemas, primo. Pero ahí vamos, seguimos nosotros en la lucha y seguimos nosotros siendo solidarios y sobre todo prendiendo las luces desde la perspectiva de este periodista sobre inconductas funcionales de personajes públicos. Así a ellos no les guste, así ellos amenacen, así ellos instrumentalicen, usen a la administración de justicia como su chacra para perseguir a aquellos que osan revelar, poner sobre la mesa, exponer las cochinadas, las trapacerías que cometen, Increíble, ¿no? ¿no? Sí, pues. Sí, primo. Muy bien. Eh, Ahora tenemos una noticia que tú has preparado, o en todo caso has hecho un trabajo de investigación y has llamado a la gente a tomar atención para que hoy te sigan más que nunca. Así es, primo. Permíteme ya empezar con ese concepto, empezar con el trabajo que hemos preparado para esta mañana de martes. El pasado martes dimos a conocer acá en Radio del Sur una historia más sobre cómo se instrumentaliza el Ministerio Público para perseguir cómo desde la Fiscalía, en ese momento bajo el mando de Marita Barreto, se construyó un relato, un monstruoso muñeco, para acercar y encarcelar al ciudadano Andy Sánchez Sánchez. Ese día, la semana pasada, expusimos un nuevo relato sobre el siniestro método EFICOC. Nos referimos, y con pruebas, a la hipótesis fiscal
la cual se basó en archivos Excel escandalosamente contradictorios entre sí y la existencia de dos cheques y dos cobros bancarios, insisto, no acreditados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Recordemos, por favor, esos archivos Excel no pueden contrastarse, ya que Barreto olvidó incautar un disco duro extraíble en su extraño viaje a Nueva York. Además, se sospecha la pérdida de 9 USBs en el proceso al clan Orellana. No lo digo yo como periodista. El Ministerio Público, ante un pedido legal de metadata efectuado por otro perseguido por el método EFICOC, respondió mediante una resolución que no cuentan con esos archivos digitales. Quiero empezar propiamente mi intervención de hoy con un añadido a lo dicho el martes pasado. El sustento fiscal para pedir la detención de Andy Sánchez fue con dos cheques bancarios, el primero del BBVA Continental para el supuesto desalojo en el caso Mónaco y el otro emitido por el Banco Interbank por el también desalojo en el caso Shell Miraflores. El del Continental, con número 39, de fecha 25 de marzo del 2013, por $7,750, fue en realidad para la construcción de un cerco perimétrico, según lo exhibimos en el primer cuadro Excel ofrecido, cuadro usado por la propia Fiscalía como medio probatorio. Y existe después un increíble recibo del 10 de abril del 2013 por $7,751. O sea, se subió $1 más. Esa dualidad, esa increíble dualidad, ¿no? Fue validada por el Ministerio Público, fue validada por el EFICOC. No les interesó que se había cambiado, que se había alterado el monto. Valió, valió ese cambio para acercar y perseguir a Andy Sánchez. Pero según un informe, me refiero a ese cheque, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Sánchez solo cobra el cheque emitido por el Continental, es decir, por $37,000 con número 31. Estamos ya hablando de un documento oficial que se tira abajo la hipótesis fiscal. Explicamos. Según la UIF, Sánchez solo cobró un cheque, el del Continental, por $37,000, mas no cobró el del Interbank y otro cheque que argumentó Marita Barreto que existía. No aparece en ese informe oficial, de esa unidad oficial del Estado peruano, que haya cobrado el cheque del Interbank por $28,000, ni tampoco el número 39 por $7,750. Un detalle muy curioso e importante. En el cuadro Excel se observa el pago de los $37,000 hecho a Sánchez por la empresa ABC Group. Y el concepto en ese cuadro Excel está en blanco. No se especifica o consigna el por qué se pagó. No existe inscrito el motivo del pago. Si fue para hacer un trabajo de ingeniería civil, si fue por una compraventa, si fue por un alquiler u otro motivo. No está. Y todos quienes acá conocen o manejan conceptos de administración, manejan administración, llevan sus negocios y todo ello, saben que si llevan un archivo digital de pagos efectuados a proveedores o a trabajadores al momento de emitir, ¿no? Al momento de inscribir ese pago, el pago de esa obligación en un registro, se tiene que consignar el motivo, por qué y para qué se paga. Más aún, cuando es una cifra de $37,000, en ese archivo Excel que exhibimos acá en Rayo del Sur la semana pasada, ese concepto está vacío. Pero aún así Marita Barreto validó ello como prueba. Según testimonio que recogimos de Sánchez, Julia Arrieta, que también es parte de ese proceso legal, le manifestó que en el Excel original sí aparece consignado el concepto por el pago que le hicieron, el que fue por la construcción de un cerco perimétrico y remoción de tierras en un terreno denominado La Concordia, ubicado en el kilómetro 17,5 de la Panamericana Sur. Además, ella luego declara eso, lo del pago por esa obra, ante el mismo Ministerio Público. Es una declaración oficial de Julia Arrieta ante el Ministerio Público. Obra en actas del Ministerio Público. Lo dijo ante los fiscales, que ese pago fue por una obra, no fue por desalojos. Pero ello para el Ministerio Público no valió. ¿Y por qué no valió?
porque con esa declaración Julia Reta se tiraba abajo la hipótesis fiscal, destrozaba el muñeco que la fiscalía había armado contra Andy Sánchez Sánchez, desbaratando así la hipótesis fiscal con la cual se encarceló a ese empresario. Él fue privado de su libertad por 2 años y 7 meses gracias a pagos distintos a lo que señala el Excel de la Fiscalía y con 2 cheques que jamás cobró. Asimismo, Sánchez me mencionó que Arrieta, al visitarlo por última vez en el penal, le dijo que Barreto la presionó para que le entregara 7 USBs. Y de eso vamos a hablar más adelante. Hasta ahí, amigos, el añadido que queríamos hacer a la primera parte de esta historia, la que comenzamos a contar el martes pasado. Ahora sí, vamos al punto central que hemos preparado para ustedes esta mañana. En el testimonio que Andy Sánchez Sánchez me ofreció, manifestó que Marita Barreto fue a presionar a la mamá de sus hijos y a sus hijos en ese momento menores de edad, para que lo convenzan, se acoja a ser colaborador eficaz. Eso a cambio de no quitarles la fábrica de muebles que tenían y el terreno ubicado en el jirón Aguarico Breña, donde funcionaba la citada fábrica, fuente de ingreso y sostén económico de esa familia. Para eso ella y los entonces menores de edad visitaron a Sánchez en el penal, para lograr que éste se acoja a esa figura legal, aceptando Sánchez esa propuesta y habiéndose acogido por pedido de sus hijos. Insisto, según la declaración que Sánchez me dio y recibí como periodista, se le extendió un documento para que firme, un acta, y al leer descubrió que en ella se estaba tratando de inculpar a personas que no tenían que ver en su historia, que no tenían que ver en su investigación, a gente inocente. Querían que Sánchez se canjee, que le reviente, que le malore la vida a gente inocente. Quería que con su firma legalizara el muñeco que se estaba armando en el EFICO contra otras personas, lo cual inmediatamente él rechazó, motivo por el cual la fiscalía, de manera cobarde, despoja a su familia de su propiedad y fábrica, la que estaba ubicada en el jirón Aguarico en Breña, sostén económico de esa familia y de esos menores de edad. Al no aceptar esa propuesta, no solo, ojo a esto, se procedió a arrebatarles la propiedad. También a Sánchez le retiraron la condición de colaborador eficaz. El pasado viernes, Contracorrientes y Milagros Leiva, entrevista de la cadena Willax Televisión, tuvieron que acudir a declarar por cerca de 5 horas ante un juzgado de familia. Ello ante la denuncia formulada contra ellos por la fiscal Marita Barreto. En su argumento señala esa fiscal que está siendo acosada por esos periodistas. Ojo a un detalle, ¿ah? Entre esos, entre comillas, supuestos acosadores hay mujeres. Barreto, en su afán de silenciar a la prensa crítica a ella y al método EFICOC, consigue que un juzgado cuya función elemental es atender procesos sobre mujeres atacadas, mujeres que claman por urgente y desesperado apoyo legal, explico mejor, ante el ataque machista de esposos y parejas, ante el peligro de muerte que ello podía representar, se vea su denuncia contra esos periodistas que solo cumplen con su función de informar sobre sus conductas funcionales. Entonces, estamos ante una Marita, según ella, acosada y perseguida, vulnerada como mujer. Pero reza el viejo refrán, primo amigos, el demonio está en los detalles. Pero, y el acoso y persecución que hizo usted y el Ministerio Público contra la madre de los hijos de Andy Sánchez y los hijos de ambos cuando eran menores de edad, señora fiscal? ¿Acaso esa persecución, según el testimonio que como periodista recogí de Andy Sánchez, no es un ilícito penal, señora fiscal Marita Barreto? ¿No es un ilícito penal, señores fiscal, que acompañaron a Marita Barreto en ese ataque? Por un lado, Marita Barreto se proclama perseguida, acosada, vulnerada, pero por otro lado persigue, acosa, vulnera, sin ningún escrúpulo a menores de edad, sin ningún escrúpulo a una madre de familia, sin ningún escrúpulo
queriendo canjear la condicionalidad de colaborador eficaz de Sánchez con no tocar la propiedad de esa familia, la cual ya al final se arrebató, condenándolos al hambre, condenándolos a la miseria. Y esa persecución, señora Barreto, ¿no es inmoral? ¿No es ilegal? Primo, contigo. Escuchando, Quiero José. Sí. contigo, primo. Yo lo que estoy escuchando acá, José, y perdona que no haya intervenido inmediatamente, es lo siguiente. Realmente, ¿qué tal maldad? ¿Qué tal manera de preparar las cosas? ¿Qué tal manera de utilizar la fiscalía para sus asuntos personales o para tratar de cambiar la verdad? O sea, realmente esto es un abuso total. Yo la imaginaba mala, pero con esto se está comprobando una maldad sin medida, sin cuartel. Quiero refrendar un concepto, primo. Todo esto que acabamos de contar, de relatar, está basado en el testimonio directo que como periodista recogí de Andy Sánchez Sánchez, el cual me autorizó a contar esta historia, el cual en dos reuniones que hemos sostenido, en la cual, insisto, como periodista, tomé nota, apunté, escribí el relato de él, pregunté, repregunté, reformulé, ¿no? Tomé conocimiento de esta historia de terror, de este abuso general, ¿no? Una historia más de cómo se instrumentaliza, se usa el Ministerio Público, malos fiscales usan el Ministerio Público mediante el método de FICO para perseguir. Quiero aclarar un punto acá, amigos. Nosotros no estamos en contra que se investigue. Ojo al detalle. Esta es una historia dentro del relato de la investigación al clan Orellana. Conocemos de más la historia. Quiero aclarar que con esto nosotros no nos estamos oponiendo a la investigación. Por el contrario, nosotros queremos que se investigue y se investigue a fondo y caiga, quien deba caer. Pero que no se ejecute persecuciones de este tipo. Pregunto, ¿cuántas cabezas del clan Orellana están detenidos, señora fiscal Marita Barreto? Me parece que hasta el momento solo los mandos medios están con la vida arruinada. Y muchos de ellos están denunciando, están empezando a denunciar, señora fiscal, cómo se les ha armado muñecos, cómo el método de FICOC ha servido para perseguir y sirve para perseguir. Permíteme irme un poco más allá, primo. Aquí hemos dado a conocer, amigos, acerca de la pérdida de 9 USBs en la investigación al clan Orellana y cómo uno de los afectados pidió hacer la metadata. O sea, ustedes tienen su hipótesis, su información, yo tengo la mía, quiero contrastar la información que yo tengo con la de ustedes. Ojo, hay actas de entrega de esos USBs, actas del Ministerio Público, documentos con carácter oficial. Cuando esta persona pidió hacer la metadata, se le respondió que no se podía porque no contaban con esos archivos digitales. ¿Qué pasó? ¿Se perdieron? ¿Se hicieron humo? ¿Se traspapelaron? Señores del Ministerio Público, ¿dónde están esas USBs? Ustedes tienen que exhibir esas USBs. ¿O acaso no pueden hacerlo? Porque en realidad, si se hace la metadata, se va a contrastar que todos esos cuadros Excel fueron alterados, modificados, mutilados o hechos con posterioridad a la intervención del clan Orellana. Además, lo del tema de ese disco duro extraíble que la fiscal Marita Barreto no pidió, no recogió, no tomó en su extraño viaje a Nueva York. Ahí había información sensible del clan Orellana. Recordemos que en su declaración Patricia Rojas mencionó que la fiscal le había pedido que le dé información acerca de las propiedades del clan. ¿Por qué, señora fiscal? ¿Por qué el interés en propiedades, señora fiscal Marita Barreto? ¿Cuál es el juego acá? Resumo, permíteme resumir, primo. Permítanme resumir, amigos. Adelante, José. José, y también hay que tomar en cuenta el cambio de actitud de parte de Patricia, ¿no? O sea, antes era una persona que buscaba la colaboración eficaz y de pronto ahora es la gran abogada que incluso se da el lujo de desperdiciar y tratar mal a los periodistas. Sí, eso lo vimos en un informe que expuso el programa Contracorrientes con la valiente Maricielo del Castillo, que la buscó, la encontró Joven y en promesa. plena calle
quiso arrebatarle algunas declaraciones. Sobre ella, primo, la fiscal en ese viaje renunció a su trabajo de fiscal, no interrogó a Patricia Rojas en la declaración, en el video que se expuso, tanto en Contracorriente como aquí en Rayo del Sur. Ella declara que solamente fueron 2 días que tuvo contacto con la fiscal y ella fue autorizada a viajar 6 y se le pagó un montón de dinero. Hay una resolución del Ministerio Público, ¿no? Publicada en las normas legales del Diario del Peruano, las cuales se mostró, de 6 días solo trabajó 2. Le hizo el trabajo a la fiscal y solo bastó 200 hojas para obtener la condición de colaborador eficaz. 200 hojas. Nada más. Increíble. Resumo. Permítanme empezar a resumir. A Andy Sánchez, Marita Barreto lo persiguió y encarceló gracias a archivos Excel adulterados y cheques que, según una resolución emitida por la Unidad de Investigación Financiera, no existen. Acabamos de exponer el testimonio que como periodista recogí de él, en el que nos contó cómo esa fiscal atacó a la madre de sus hijos y a sus hijos entonces menores de edad para que lo convenzan, se acoja a la colaboración eficaz y no quitarle su fábrica de muebles en Breña. Explicamos cómo, según ese testimonio, esa fiscal quiso que firme un acta inculpando a personas que no tenían participación en la investigación que se le abrió, a lo que Sánchez se negó y en venganza se le retiró la condición de colaborador eficaz y se despojó a su familia de su propiedad. Esto es gravísimo, primo. Ese ataque a esa familia, a esa madre de familia, en ese momento vulnerable, porque su pareja estaba detenida. Esa familia estaba viviendo una tragedia. El ataque a esa madre, vulnerable en ese momento, y a esos menores de edad, es algo sin nombre. Es algo ilegal, es algo inmoral. Y es una continua y constante ese tipo de ataques, ese tipo de presiones por parte de ciertos fiscales amparados en el método EFICOC para tratar de resolver casos, para tratar de sacar adelante casos. Vuelvo a insistir, no estamos en contra de las investigaciones, no estamos en contra que se investiguen ciertos casos, determinados casos, como el del clan Orellana, pero que se haga con arreglo a ley y que pague quien tenga que pagar. Que se tiene que detener a alguien, que se detenga, pero con arreglo a ley. No con pruebas falsas, no con pruebas adulteradas, no presionando a las partes, no presionando a los testigos. ¿Qué te parece, primo? Increíble. Realmente un accionar inhumano, un accionar que no se esperaba y que luego al final de cuentas, imagínate las cosas que pueden haber pasado, ¿no? Dios quiera que esto se divulgue, en todo caso se dé a conocer más públicamente y que de alguna u otra manera podamos ver la verdad, que podamos ver fiscales que realmente buscan la justicia o denuncian los delitos, pero no como en este caso arman cosas para empeorar la situación de gente muy inocente y que realmente es increíble que se dé en nuestro país hoy más que nunca. Y no nos olvidemos que no solamente están ahí, ¿en cuántos casos más? ¿Cuánta gente más se querrá hoy decir, hoy quiero hablar, quiero decir esto o lo otro, esto me pasó a mí, ¿por qué no se sabe lo mío? ¿Te das cuenta? O sea, gracias a Dios han encontrado eco en ti, pero ¿cuántos más quisieran denunciar cosas y no lo pueden hacer? Esta historia recién empieza, amigos. Nosotros seguimos escuchando relatos, nosotros seguimos tomando notas, apuntes, escribiendo acerca de historias de persecución, de falsificación de documentos, de presión a testigos, de presión a familias. Nosotros seguimos en ese camino, en ese trabajo, primo. Nosotros no cerramos esta historia acá. Este es el principio de de un relato más dentro de la gran historia del mal manejo del Ministerio Público, de cómo se usa, cómo se utiliza, cómo se ha venido utilizando al EFICOC para perseguir, y cómo esos métodos siguen subsistiendo, cómo esos métodos siguen ahí y se siguen aplicando. Ahí tenemos lo que sucede con los periodistas de la cadena Willax, los periodistas de Contracorriente y los periodistas de Milagros Leiva. Ahí tenemos el claro ejemplo de cómo se usa el poder, cómo se usa un juzgado de familia para intentar callar el trabajo
periodístico de esos colegas. Cómo se intenta silenciar los trabajos de investigación sobre Marita Barreto, insisto, utilizando a un juzgado de familia. Nosotros vamos a estar atentos acá a lo que resolucione ese juez, ¿no? Vamos a estar atentos a las jugadas legales desde el Ministerio Público, ¿no? Y permíteme incluirte, primo, ¿no? Nosotros nos solidarizamos con ellos y como menciono, vamos a estar atentos. Claro, es el único canal que está Dime. ahora en una actuación así de saber la verdad, de denunciar, por eso es que los persiguen. En realidad es injusto lo Así que están es, haciendo con ellos. así es. Primo, antes de irme quiero dejar unas preguntas flotando. Doctora Barreto, ¿es cierto que usted solicitó indebidamente la incautación de la propiedad denominada Arenas de Lima, la plaza de toros que era contigua al estadio del Club Alianza Lima, sabiendo usted que era de propiedad de los hermanos Paredes? ¿Es cierto, doctora Barreto, que la Sala Nacional de la Corte Superior de Lima le enmendó la plana y dejó sin efecto esa medida? ¿Qué pasó, señora fiscal? Cuéntenos. Quiero dejar flotando esas preguntas ahí, primo. Esa es Está otra historia que hemos encontrado. increíble. Cuántas cosas más. Y ojo, falta todavía que hables un poco sobre Sumapacha. Ahí está el socio bueno, socio no, sino el gran amigo de Sarita, ¿no? La fiscal. Bueno, quien parece que tiene un medio de comunicación propio, ¿no? Para lo que es prensa, propaganda, difusión, ¿no? Harvey Colchado, quien continuamente es, aupado por un diario, por un periódico que tiene sus oficinas principales en el Jirón Camaná, a un par de cuadras de la Plaza de Armas. Ustedes Así me es, entienden a qué así medio de es. comunicación me defiendo, ¿no? Y no Cómo solo se le eso, destrozó la vida, cómo se le destrozó la vida a gente inocente en Sumacpacha. Y nuevamente el tema tráfico de tierras. claro, Hagamos una suma, primo. Sumacpacha, ¿no? Se construyó un muñeco, una investigación policial por parte del equipo de Harvey Colchado, ¿no? Una investigación se lanzó así abiertamente, una serie de acusaciones, las cuales fueron tomadas pronta y ágilmente por el Ministerio Público, las cuales después se cayeron por inverosímiles, por increíbles. claro, y en ese caso hubo gente muy importante de por medio, no se Valoró la olvide. vida de Diosdado Navarro y su familia. Así es, Acá el tema es tráfico de tierras. Luego pasamos al tema de la relación de Marita Barreto exacto. con Sada Goray, y el tema, la relación de Marita Barreto con Sada Goray, el cual también es tráfico de tierras. Recordemos la relación de Sada Goray con un gigantesco terreno en Chilca. A Sada Goray la emplazaron legalmente, a Sada Goray la detuvieron, pero a los supuestos compradores de buena fe nadie los tocó. Qué extraño, Así ¿no? es. Y ahora el tema del pedido de Marita Barreto a Patricia Rojas. Hazme una relación con los terrenos del clan Orellana. Qué curioso, ¿no? Siempre el concepto tierras, terrenos, propiedades de por medio, ¿no? Y no nos Dejamos olvidemos, también ese concepto ahí flotando. claro, y no nos olvidemos que en el caso de Sumapacha hay un esposo de una persona que tiene un alto cargo en el Poder Judicial y que resulta que estuvo también de abogado. Y no nos olvidemos que también estuvo una ex ministra dueña de una notaría. La cual validó la existencia de un edificio Exacto, que no existe, que nunca exacto. fue construido, ¿no? Así Que es, validó dos actas, ¿no? así es. Del grupo que atacó a Sumapacha validó dos actas, dos sesiones de ese mismo grupo, el mismo día, la misma noche, con los mismos participantes en dos sectores diferentes de Lima, muy lejanos de Lima, que validó y dio fe con sello y firma de ello. Increíble. Y qué raro que esté la misma gente de por medio, ¿no? Y en Y varios siempre la, lugares. y siempre la misma gente de por medio, Así ¿no? es, increíble. Siempre, el interés por tierras. José, Así es, como primo. siempre, felicitaciones por tu trabajo, cuídate mucho y seguimos para adelante, ¿de acuerdo? Seguimos para adelante, primo. Yo quiero, antes de pasar a retirarme, nuevamente mi solidaridad con los periodistas de la cadena Willax, de los programas Contracorriente, Milagros Leiva Entrevista por esta insana, infame
persecución, esta enfermiza Abusiva. persecución que se ha montado abusiva desde el Ministerio Público contra ellos. Y también antes de irme, unas bonitas fiestas patrias a ustedes, amigos, a ti, primo, a Jimena, nuestro equipo técnico, y quiero dejarles una pequeña idea. Si, a ver, si montoneros, si pardos, llaneros, guasos, pamperos, morochucos no hubieran luchado y no hubieran muerto, nosotros no hubiéramos podido decir somos libres. Muy bien, qué bueno, muy bien. Muchas gracias, José. Abrazo grande para ti. Éxitos. Abrazos. Felices fiestas, ¿ok? Gracias. Y cómo te Gracias. envidio a la vecina que tienes tú en tu casa. Mamá, Mamá Vicky. mamá Vicky, me voy a dar un salto para allá al mediodía, primo, vale la pena, es 29 de Oiga, julio, a ver qué exquisitez ha preparado hoy día mamá Vicky. yo acá estoy con mi rico, mi atuncito, mi cebollita y mi limón. ¿Qué te parece? Mis Es galletitas. delicioso también, Ahí o primo, con no, un chévere. pancito francés y Y café o con y un galletita de soda. cafecito, un cafecito pasado. Muy bien, chévere. Gracias, cuídate. Bendiciones. Abrazo, bendiciones. Primo Muchas don José gracias. Briceño, siempre colaborador y siempre con la verdad, periodista de investigación en Radio del Sur.